YouTube de CNN en español. A Santiago Bedoya, analista político del Centro Guiñac, politólogo de la Universidad de Oxford, y Luciano López, analista político y abogado constitucionalista. Gracias a los dos por estar con nosotros, Santiago y Luciano, bienvenidos. A ver, Santiago, no hay No, sorpresas, gracias. básicamente se sabía con parte de encuestas previas que se iba a tener un resultado muy cercano como para cantar victoria. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de esta noche, Santiago? Bueno, muchas gracias por el espacio, un gusto estar aquí con ustedes. En efecto, ya se esperaba venir un resultado bastante ajustado, una elección caracterizada en gran medida por la apatía por parte del electorado. Hasta hace una semana, ninguno de los candidatos llega al 40% de la intención de voto. Ha sido una semana realmente decisiva para la campaña electoral y estaremos viendo en las siguientes horas y potencialmente días cómo va progresando esto, no solamente en el conteo rápido integral de Ipsos Perú junto a Transparencia, pero también en los resultados oficiales de los entes electorales pertinentes. Luciano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, sumando a lo que dice Santiago, estamos en el drama del Perú en un segundo ciclo electoral en 5 años, 2021 y ahora 2026, donde vamos a tener un presidente elegido por margen de error. Y creo que eso es eh, realmente preocupante para la democracia peruana. En lo particular, no es la primera vez que lo he sostenido aquí al interior, en el Perú, en diferentes espacios. El modelo del balotaje peruano es algo que tendremos, que tiene que entrar en una serie de reformas, porque no es posible que dos candidatos finalistas por segunda vez consecutiva lleguen a disputar la presidencia de la República cuando cada uno no llegan siquiera a un quinto. Es decir, de cada 5 peruanos, 4 los ha rechazado. Y los dos sumados no llegan, pero ni siquiera a un tercio. Eso en la primera vuelta. Por eso es que lo que digo, segunda vez, 2021 y ahora 2026, donde se va a elegir a un presidente por margen de error. Eso es preocupante porque definitivamente la legitimidad de origen, pero sobre todo su sostenibilidad en el tiempo, es algo que va a estar en tela de juicio, pero sobre todo en riesgo. Y eso es preocupante para el Perú. Ya. Ahora, esa ecuación es básicamente la regla del balotaje, ¿no? Llegan los dos punteros y ¿qué tendría que cambiarse en tu punto de vista en todo caso? Para mí, en realidad, lo que tenemos que hacer es entrar a una reforma constitucional en serio que reforme el modelo del balotaje. Porque lo que sucede es que nosotros tenemos un modelo muy clásico como el francés, pero que en realidad el Perú no es Francia, pues. Entonces, que pasen dos candidatos sin un umbral a la segunda vuelta, lo que ocurre, y nos lo demuestran las dos últimas elecciones 2021-2026, donde en las dos oportunidades han pasado a disputar eh, la definitoria dos candidatos que, vuelvo a repetir, sumados no llegan ni siquiera a un tercio. ¿Y por qué hablo de un tercio? Porque al menos, como se mira siempre, el tercio siempre te da la legitimidad, 33.33%. Eso no ha ocurrido en el 2021 y ahora tampoco en el 2026. Y vuelvo a insistir, como en el 2021, quien gane va a ganar por margen de error. ¿Eso es saludable para la democracia? Me parece que definitivamente no. Por eso es que creo que definitivamente por esta segunda vez que nos está ocurriendo, debemos entrar en seria decisión de entrar a una reforma constitucional, pero que lamentablemente los partidos políticos no han querido hacer, pero que creo que definitivamente esta es la oportunidad para poner nuevamente el tema sobre la mesa. Y las cosas también se hacen complejas cuando pues resulta que en la primera vuelta es elegida parte de la composición del Congreso. En esta ocasión bicameral, por primera vez, donde Fuerza Popular pues ya tiene una primera minoría, digámoslo así, Santiago. Así es, en efecto. Es la primera vez en más de 30 años que los peruanos estamos eligiendo, bueno, que hemos elegido un parlamento bicameral. El Senado hace su gran regreso desde 1992. Y en efecto, tenemos a Fuerza Popular, el partido de la señora Fujimori, que en el Senado ocupa 22 de los 60 escaños y en la Cámara de Diputados 41 de los 130. Si vemos los números en general, de hecho vemos una situación donde la izquierda parlamentaria y la derecha parlamentaria parecen estar relativamente
bastante, digamos, parejos con el partido del buen gobierno, partido del exministro Jorge Nieto Montesinos, siendo, digamos, este ente dirimente que ocupará un rol muy importante, no solamente en relación a la relación que tenga el Congreso con el Poder Ejecutivo, pero también en relación a cosas como la elección de mesas directivas para la Cámara de Diputados, para el Senado, cómo van definiéndose comisiones parlamentarias y adicionalmente también la elección de figuras clave para el Estado peruano, como serán en su momento los miembros del Tribunal Constitucional. Luciano, se logró, digamos, superar el evento de la elección de abril, del 12 y 13 de abril, donde hubo una autoridad electoral con muchos problemas, muy cuestionada. ¿Se logró superar eso o está manchada este proceso electoral por aquello que pasó? A mí me parece que definitivamente se ha sentado un mal precedente, porque en el Perú eh, quien convoca las elecciones por mandato constitucional es el presidente de la República y se tiene que hacer con un plazo bastante holgado de antelación. Si no me falla la memoria, creo que son como 270 días antes. ¿Y por qué digo esto? Porque le compete solamente al presidente de la República fijar una fecha determinada, fija, sobre qué día se realizan las elecciones. Entonces, cuando el Jurado Nacional de Elecciones, por una razón que puede sonar, valga la redundancia, muy razonable, pero definitivamente, al menos en mi opinión, constitucionalmente no tenía ninguna competencia para ampliar la fecha, porque como vuelvo a repetir, eso altera la convocatoria y eso no le da competencias a ellos, sino al presidente de la República, y eso ya se hizo hace mucho tiempo. Entonces, esa falla, me parece, ha enturbiado no solamente desde un punto de vista jurídico, sino también en la discusión pública. Ha servido para que los afectados, los partidos afectados, puedan entonces cuestionar la legitimidad del proceso. Por eso es que lo que creo es que si bien formalmente al menos el tema está cerrado, porque por algo estamos en una segunda vuelta y ya esperando resultados, escrutinios formales, finales, y al menos legalmente podríamos decir que está superado. Sin embargo, me parece que como precedente, como un mal precedente, me da la impresión que definitivamente no. Ya, ¿coincidirías con eso, Santiago? Definitivamente, definitivamente. Sin embargo, me parecería importante ahondar en el rol que ha jugado, sobre todo, no solamente en un histórico, sino sobre todo a nivel reciente, eh, la falta de, digamos, ¿cuál es la palabra apropiada? Fiscalización, diría yo, por parte de los medios hacia diferentes candidaturas que han ha colaborado activamente en lo que ha terminado siendo esta segunda vuelta, una segunda vuelta, como digo, muy corta, carente de legitimidad para algunos sectores, y fue precisamente esta narrativa falsa de un supuesto fraude que muchos medios decidieron no revisar, muchos medios decidieron ya sea apoyarla, insistir en ella o simplemente no buscar desmentirla, y esto ha colaborado a que la confianza pública en los entes electorales, que de por sí previo a la elección era baja, se vea aún más erosionada. Así que tenemos resultados que desafortunadamente no hay, no serán tal vez aceptados por las bases de las diferentes candidaturas, lo cual solamente creo yo va a seguir contribuyendo en este ciclo de falta de confianza en entes que deberían contar con la confianza del electorado para realizar bien su labor. No es de mucha utilidad, desafortunadamente, un ente electoral que proclama un resultado que no es aceptado como válido por un porcentaje del electorado. Ahora, con todos quienes hemos conversado, incluso cuando salimos a hacer sondeos en la calle, la campaña no terminó de prender, no terminó de entusiasmar. Quizás por lo que han mencionado aquí de esta falta de representatividad de las dos opciones políticas que finalmente se enfrentaron en el balotaje, una reedición, finalmente lo que sucedió en 2021 también. ¿Por qué vemos este desánimo, en tu punto de vista, Luciano, del electorado peruano? Por lo que mencioné anteriormente, porque estás eligiendo entre dos candidatos que juntos tienen un rechazo de arriba del 70%. Entonces es evidente que si tú vas a ir a elegir entre dos personas, que vuelvo a insistir, mira,
dos tercios, aquí en el Perú nosotros tenemos una regla, por ejemplo. La regla es que para que se pueda declarar la nulidad de elecciones, tú necesitas dos tercios de votos nulos y blancos. Y por tanto, un tercio más uno es lo que hace que se bloquee esa posibilidad. ¿Qué tiene que ver eso con lo que me estás preguntando? Porque míralo a la inversa desde un punto de vista positivo. Significa entonces que un tercio te da la legitimidad. Entonces, por eso es que decía, si estos dos candidatos, como en el 2021, juntos ni siquiera suman un tercio, eso significa que más del 70% de la población los rechaza, no los acepta. Entonces, eso lo que hace es generar un desánimo. Al menos los sondeos que se han estado haciendo previo a la elección, lo que motivaba era de que un alto porcentaje de indecisos, quizá Santiago, que además trabaja, entiendo, en un instituto que ve este tipo de monitoreos, nos puede dar la cifra, pero hasta donde tengo entendido lo que he estado viniendo siguiendo, el porcentaje de indecisos era bastante alto. Lo que se ha decidido en las últimas horas, lo cual te grafica lo que me estás preguntando. Eso te muestra el desánimo, porque claro, si vas a dos candidatos que 70% los rechazan, comprenderás que muy animados no hemos estado los peruanos. Ahora, por ejemplo, Santiago, el voto en blanco, según la encuesta boca de urna de Ipsos y Latina y Perú 21, es del 8%, inferior incluso a la primera vuelta. Esto no hablaría de que finalmente hubo ya una elección, no te voy a decir con entusiasmo, pero sí una definición del elector en la urna. Yo creo que aquí hay que tener en consideración, en primer lugar, la naturaleza y la modalidad del voto, porque la cuestión aquí es que los votantes esta vez no estuvieron frente a una cédula electoral altamente compleja, altamente seccionada y fragmentada, que fue lo que vimos en la primera vuelta. En la primera vuelta vimos una columna presidencial, dos columnas senatoriales, una columna para la Cámara de Diputados y una columna para el Parlamento andino, que aquí en el Perú se elige directamente. Así que me parece que en primer lugar está esta cuestión, la capacidad de retención de información del electorado ante la opción de ya sea la señora Fujimori o el señor Sánchez, facilitaba la reducción, en teoría, de votos nulos y blancos por error material. Luego está la cuestión de que en las últimas semanas ambos candidatos sí buscaron activamente acercarse a ese electorado de diferentes formas. La señora Fujimori optó por un acercamiento propositivo a través de lo técnico, mientras que el señor Sánchez optó por reavivar la coalición antifujimorista, optando por una decisión mucho más política. Así que vimos un contraste entre la opción técnica y la opción política, diría yo. Ya en estos momentos estamos viendo un conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales al 31%, que al 31% indica que la señora Fujimori tiene un 52.57% del voto, sí, y el señor Sánchez un 47.43%. Así que todavía falta mucho por definir cuál de estas dos estrategias realmente lograron cautivar a ese votante indeciso, no particularmente politizado, que en el Perú es quien a fin de cuentas iba a definir esa elección. Importante señalar que estas cifras probablemente se sigan acercando y vayamos a un punto de convergencia. Ya veremos en las siguientes horas, probablemente, mientras el conteo oficial siga avanzando, se estima que demorará unas 2 horas, sí, quién será quien logró aquello. Oye, bueno, ya tenemos la información de que Keiko Fujimori se acerca a su casa de campaña, ya salió de su casa, queda cerca la casa de campaña en donde iba a dar una conferencia de prensa desde hace ya un par de horas, se ha retrasado, estamos casi por cumplir un par de horas de que fue la convocatoria, seguramente está esperando más datos para tener una posición ya un poco más clara. Pero entonces podemos decir que, como ha sucedido después de tantos años, todo se trata del fujimorismo contra el antifujimorismo, Santiago. Yo me atrevería a decir que de todas las elecciones, desde que la señora Fujimori ha buscado la presidencia de la República, es la que menos ha sido caracterizada por el fujimorismo y el antifujimorismo. Hemos tenido a la misma señora Fujimori mencionando en múltiples ocasiones esta segunda vuelta que la elección no es sobre ella, y también hemos visto que la activación de las alianzas políticas del antifujimorismo no se dieron a los ritmos habituales, no se dieron tampoco con los personajes habituales. Muchas figuras
del antifujimorismo que vimos en el 2016, por dar un ejemplo, como el mismo señor Jorge Nieto Montesinos, que fue ministro, el señor Pedro Pablo Kuczynski en su momento, optaron por un llamado al voto en blanco, en vez de decidir darle respaldo antifujimorista al señor Sánchez. Así que diría que estas últimas elecciones es la cual en la que el antifujimorismo ha jugado el menor rol electoral, pese a seguir siendo un factor. Luciano, ¿coincides con eso? Sí, yo agregaría algo a lo dicho por Santiago, y es que creo que también lo que le ha favorecido a la señora Fujimori, al menos para su estrategia de campaña, ha sido también que Roberto Sánchez lo que hizo fue plegarse a esta imagen de lo que es el gobierno del señor Castillo, ¿no? Eh, Miremos el uso del sombrero, el plegarse hacia ese sector, que de hecho al menos le sirvió como para lo que ya comenté, que han pasado básicamente cada uno, mira, la señora Fujimori con 17% en la primera vuelta, él casi el 12%, la verdad casi nada, pero al menos les ha servido para pasar. Ahora el tema es que en la segunda vuelta, claro, así como lo lógico, lo predecible era de que lo que se iba a poner sobre la mesa era antifujimorismo, y que definitivamente lo que ha servido, me parece, para bajarle la densidad, ha sido, claro, el temor y también el rechazo, al menos sobre todo el sector de la costa y fortalezamente en Lima, ¿no? Fundamentalmente en Lima, el rechazo a Castillo. Eh, y sobre todo por esta campaña fundada en el temor, ¿no? Tiene miembros del Movadef, el señor Antaurumala, es decir, una serie de componentes que al menos, claro, si uno compara los posibles candidatos que podían pasar con la señora Fujimori a disputar esta final, definitivamente la candidatura del señor Sánchez era lo más auspicioso. Eso es lo que en todo caso yo agregaría al análisis que ha hecho Santiago. Santiago, uno de los temas importantes, lo estamos viendo en la encuesta que tenemos nosotros aquí en CNN en español, en la que nos encantaría que participen aquellos que nos están escuchando y viendo a través de YouTube, pues nos destaca la delincuencia como uno de los principales temas. Coincide con otras encuestas, por supuesto. Este es un sondeo que estamos poniendo aquí en nuestra página de YouTube. 44% hasta el momento, de un total de casi 6,000 votos, dice combatir la delincuencia el principal problema. Esto ha pasado en otros países de América Latina. Estamos viendo también un incremento del fenómeno de la delincuencia y su uso políticamente, es decir, como uno de los instrumentos principales, líneas principales de los candidatos, con muy buenos resultados. Mano dura, se habla en muchos aspectos, un giro a la derecha en ese sector que coincide con la economía, y mano dura a la delincuencia, y la delincuencia organizada, que también ha ganado terreno. A lo que voy, va por ahí, va por esta tendencia latinoamericana o americana, si lo vemos incluso hasta Estados Unidos, o Perú se cuece aparte en este sentido. ¿Cómo lo vería, Santiago? Yo creo que definitivamente, mientras que la cuestión de la criminalidad y la delincuencia han jugado un rol clave en la campaña, también han sido un punto del cual muy pocos candidatos han hablado explícitamente, lo cual se debe, creo yo, a que en el Perú, como se entiende, la lucha contra la criminalidad tiene una representación en la costa y una representación muy distinta en la sierra peruana. Creo que hay que comenzar por ahí. La costa tiene un entendimiento de la lucha contra la inseguridad muy parecida a la que vemos en países donde ha sido un punto de campaña importante, como el caso de Chile, el caso de Colombia, etcétera. Mientras que en el caso de la sierra, la presencia de entidades como las rondas campesinas, por ejemplo, y esta noción más comunitaria de la lucha contra la seguridad, contra la inseguridad, perdón, hacen que el debate sobre la seguridad no sea homogéneo a lo largo y ancho del país. Una propuesta que puede ser electoralmente redituable en la ciudad de Lima no lo va a ser necesariamente en Cajamarca o en Puno, o me invento yo, entre Trujillo y Juliaca. Va a haber diferencias claves sobre cómo se percibe una política pública que tiene como propósito la lucha contra la seguridad. Y yo creo que aquí ningún candidato logró hablarle, digamos, a esos diferentes electores que tienen ideas muy distintas. Creo que que optaron, en vez de hablarle directamente solo a uno de los dos. En el caso, por ejemplo, aquí de la señora Fujimori, una propuesta punitivista muy parecida a la propuesta en su momento por
por la misma señora Fujimori en 2021, por citar un ejemplo, o inclusive a nivel municipal por el señor Daniel Urresti aquí en la ciudad de Lima, mientras que el señor Sánchez sí siguió existiendo dentro de la tradición presentada por el señor Pedro Castillo en su momento, que optaba por este acercamiento más comunitario a la lucha contra la inseguridad otra vez, perdón. Así que creo yo que se tratan de dos propuestas muy distintas para dos electores muy distintos en vez de haber buscado una propuesta homogénea. Bueno, vamos, si me permite, vamos a... Ya tenemos la información de que estaría llegando, ya está muy próxima a llegar Keiko Fujimori con sus pues seguidores allá a su casa de campaña, su tienda de campaña, donde la están esperando para que rinda esta declaración. Ya hablábamos también un poquito más del 30% de los datos del escrutinio de las actas que se están contando por parte de la autoridad electoral, con un 52.6% para Keiko Sofía Fujimori Iguchi, frente a un 47.3% de Roberto Sánchez. Y falta mucho todavía, falta mucho porque falta el conteo de algunas lejanas regiones del Perú. Pero ¿quién es Roberto Sánchez? ¿De dónde viene su carrera política? Ministro del expresidente Castillo y quien se ha convertido en una especie de heredero político. Vamos a presentarle este perfil que le preparó mi compañera Jimena de la Quintana y regresamos con nuestros invitados y también esperemos ya con las palabras de Keiko Fujimori. Pero vamos a ver quién es Pedro Sánchez. De liberar a nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Roberto Sánchez usa el sombrero de Pedro Castillo, no uno parecido, el mismo. Cuenta que en una de las visitas que le hizo al exmandatario en la cárcel, este se lo entregó. Castillo respalda la candidatura de Sánchez, quien llevó a varios integrantes de la familia del expresidente a postularse al Congreso. Un profesor rural que fue presidente y un psicólogo de profesión que fue su ministro se han unido. Nuestro maestro Pedro Castillo, profesor, lo intentó, compañeros, en los 14 meses que apenas nomás le dejaron gobernar. Se juntó la Fiscalía de la Nación, la mayoría parlamentaria abusiva que vive en el Congreso. La prensa. Un grupo de medios de comunicación que queremos saber quiénes fueron. ¿Y qué resolvieron? Despreciar el voto del pueblo, expulsarlo y sacarlo a la mala, ilegalmente. Lo encañonaron, lo detuvieron. Castillo fue sentenciado a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión tras intentar un golpe de Estado. Sánchez, uno de sus ministros, renunció una hora después. A través de su cuenta en X dijo: el golpismo político y la discriminación provocaron una decisión extrema del presidente, pero no puedo, por principios democráticos, estar de acuerdo con esa decisión. Pese a ello, Sánchez ha promovido liberar al exmandatario, a quien llama el primer presidente secuestrado. Fue con la elección de Castillo que se inició este gobierno, que culmina después de tener 4 presidentes: Castillo, Dina Boluarte, José Gerí y José María Balcázar. Todo producto de una crisis política y el constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los partidos Juntos por el Perú de Roberto Sánchez y Fuerza Popular de Keiko Fujimori fueron parte del actual Congreso y por ello fueron incluidos en Por Estos No, una campaña que desde las redes sociales promovió no votar por estas agrupaciones a las que se les responsabiliza de la crisis, pero ambos partidos lograron meterse en el balotaje. Sánchez no solo está ligado a la historia reciente de Perú a través del expresidente Castillo, sino que también se le ha visto en eventos políticos con Antauro Humala, hermano del exmandatario Ollanta Humala, quien estuvo en prisión por varios cargos, entre ellos homicidio simple y secuestro, tras tomar una comisaría y exigir la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo en 2005. ¿Están de acuerdo ustedes con una gran asamblea constituyente? Roberto Sánchez ha presentado 2 planes de gobierno, uno durante la primera vuelta y otro con miras al balotaje. Ambos proponen cambiar la constitución diseñada durante el gobierno de Alberto Fujimori y revisar el régimen económico vigente, aunque en el segundo caso algunas propuestas han sufrido cambios. En cuanto a los tratados de libre comercio y los contratos firmados entre el Estado y la empresa privada, que en el primer plan dijo que se renegociarán,
En el segundo documento, Sánchez dice que mantendrá la estabilidad macroeconómica, una característica del país que contrasta con la crisis política de los últimos años. Asegura que se respetará la autonomía del Banco Central de Reserva, institución que mantiene la moneda estable y el control de la inflación, colocando al país como un ejemplo en foros internacionales. Un pueblo de luchadores, de hombres y mujeres que resisten, que no se amilanan ante la exclusión de un gobierno que solamente legisla para los grandazos y los ricos, de un gobierno que no ha sido capaz, compañeros, de darnos servicios básicos. Nadie está pidiendo lujos. Mientras que en el primer plan de gobierno se refiere a Estados Unidos como el país que, a su juicio, pretende descaradamente afirmar que las riquezas de América Latina son suyas, en el segundo documento sostiene que se mantendrán relaciones de amistad y cooperación con todos los países, especialmente con Latinoamérica y los Estados Unidos y China. Sánchez podría ser el segundo presidente de izquierda en ganar una elección esta década, o el primero al que Keiko Fujimori venza. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima. Bueno, ahí estaba el perfil de Roberto Sánchez Palomino, el candidato de Juntos por el Perú. Bueno, estoy conversando con nuestros invitados de esta noche a la espera de la salida de Keiko Fujimori, que ya se retrasó bastante, Luciano López y Santiago Bedoya. Está avanzando muy distinto a lo que fue en la primera vuelta el conteo de las autoridades electorales de la Oficina de Procesos Electorales. Ya tenemos casi un 35%, donde se mantiene un poquito la ventaja de Keiko Fujimori, ya el 36.7%, 36,7%, con el 52.6% Keiko Fujimori, aventaja a Roberto Sánchez Palomino con el 47,38%. Sí, un conteo muy distinto y una rapidez, porque no hubo tantos problemas como en la anterior ocasión, y Santiago, y también porque se trata de dos opciones, es decir, es mucho más rápido el conteo, Santiago. Así es un conteo mucho más rápido, y también me parece importante señalar que las autoridades electorales tenían una presión adicional estas últimas semanas por acelerar el proceso del conteo del día de hoy, sobre todo ante las múltiples críticas desde el establishment político como la sociedad civil, ante anuncios, por ejemplo, por parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Roberto Burneo, que había indicado que no podrían oficializar resultados sino a mediados del mes de julio. Sumémosle a esto la reciente experiencia colombiana con un preconteo, que culminó en un periodo de 2 horas, y existía definitivamente una fuerte presión para que los entes electorales acelerasen su labor esta jornada. Ahora, Luciano, porque esta es una pregunta que hoy nos vamos a ir a dormir sabiendo que eres el presidente o presidenta de Perú. Difícilmente, ¿no? Tal vez concluya el conteo rápido de la oficina electoral, pero no necesariamente esto quiere decir que ya quedan ahí las cosas. Al menos legalmente no lo creo, porque siendo de que el margen, al menos sobre las proyecciones que han estado comentando los especialistas en las últimas horas, todo hace ver de que cuanto más se realice o se cierre el conteo rápido, muy probablemente la diferencia sea muy corta. Y frente a esa situación, al menos ambos partidos, tanto el partido de la señora Fujimori, que además señaló que tenía más de 30.000 personeros. Personeros son los personajes que están en las mesas de votación, sí, y que son los encargados de observar las actas. Y un número mucho menor tiene Sánchez, pero lo cierto es de que al menos la batalla se puede dar en mesa. Las proyecciones se pueden comentar y decir, bueno, la verdad que tal proyección nos dice que el candidato puede ya ir festejando. Pero sí, siendo cautos, me parece que legalmente al menos los dos van a dar la batalla. ¿Quién está mejor preparado? Bueno, creo que organizativamente lo tiene la señora Fujimori, pero definitivamente quien gane, como lo dije al inicio, lamentablemente va a ganar por margen de error. Vamos a tener un presidente del Perú que ha ganado las elecciones por margen de error por segunda vez consecutiva en los últimos 2 ciclos electorales. Bien, bueno, pues debo despedir a Santiago Bedoya, pero sí quisiera que nos regale una reflexión final para esta noche. Santiago, gracias también por haberte sumado a esta cobertura de CNN a través de YouTube. Cuéntanos, ¿con qué nos dejas?
Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio, siempre un gusto acompañarlos. Y la reflexión que me parece importante es este llamado a la paciencia, mientras que en efecto Ipsos Perú junto a Transparencia van a emitir un conteo rápido en algún momento de esta noche. Es importante esperar a los resultados oficiales, Ok, los cuales están avanzando a muy buen ok, ritmo ok. en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Así que sugiero la paciencia y esperar a los resultados oficiales tal y como indican los entes electorales pertinentes. Sí, muy diferente a lo que vimos en la elección de abril, ¿no? En la primera vuelta, aquí va mucho más rápido el conteo, por supuesto, así que seguramente yo creo que a medianoche ya habrá un resultado, oficial, impugnable, por supuesto. Santiago, te agradezco mucho, gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego, Luciano, gracias. Bueno, me quedo con Luciano López, por supuesto, también para seguir conversando, porque estamos a unos minutos, espero, de que se produzca esta conferencia, a menos de que se esté esperando este conteo rápido que mencionaba Santiago, Luciano, que también es posible, eso suelen hacer algunos estrategas, esperar a que haya un dato ya como para salir, y que no nos agarre en medio, un dato que pueda ser contradictorio, Luciano. Sí, indudablemente, sobre todo teniendo en cuenta que, como decía hace un momento, las proyecciones señalan de que lo que arroje el conteo rápido va a poner básicamente un margen muy pequeño entre uno y otro candidato. Entonces, en esos escenarios, pues festejar va a tener que estar un tanto cauto definitivamente, ¿no? Porque de hecho, como lo mencionaba, los dos partidos están preparados para pelear en mesa, justamente por la distancia tan corta. Algo que ya ocurrió en el Claro. 2021, la señora Fujimori le ocurrió también en el 2016, así que definitivamente debe haber aprendido del error, debe estar definitivamente preparada para lo que ocurra en un margen tan pequeño como el que son las proyecciones. ¿Qué pasó? Recuérdanos qué pasó en ese momento, cuando parecía que, por ejemplo, en las elecciones pasadas tenía la ventaja, y de repente se revirtieron las cosas contra Pedro Castillo. Claro, al menos a la luz de los resultados, Pedro Castillo, y es algo que ocurre igual ahora, incluso en los sondeos a boca de urna que han estado dándose en las últimas horas, desde las 5 de la tarde que se cerró y que ya se pudieron anunciar ciertos resultados a boca de urna, es que tanto Castillo como Sánchez son muy fuertes en el Perú rural, como se dice, ¿no? Es decir, ahí donde incluso los sondeos de opinión son un tanto difíciles de poder recoger muestras. Ipsos ha hecho un gran esfuerzo, que es la encuestadora más seria que tenemos aquí en Perú, ha hecho un gran esfuerzo por tratar de que sus sondeos coberturen el Perú rural. Pero así como también lo que pasó en el 2021 fue que lo que pudo voltear la mesa y poder darle esa pequeña ventaja que hizo que Pedro Castillo gane la presidencia fue fundamentalmente por el Perú rural. Eh, Al parecer, Sánchez apela a lo mismo, porque según los sondeos, el margen va a ser bastante pequeño. Y a su vez, se dice que peruanos en el extranjero, que no es una masa despreciable, más bien tiene los votos a favor de la señora Fujimori. Así que en cualquiera de los dos espacios, como te mencionaba, y perdón que lo insista tanto, pero lamentablemente Sí, sí, todo sí. esto va a determinar pues, que un ganador sea por margen de error. Por margen de error nuevamente. Bueno, ahora, ¿crees que haya, por lo que vemos y nos has dicho, Luciano, está avanzando rápidamente el conteo oficial de Sí. la Oficina de Procesos Electorales? Ya tenemos casi el 40%, un 38.3% de conteo, un 52,6% para Keiko Fujimori, frente a un 47,3% de Roberto Sánchez. Ahora, te pregunto, ¿esto todavía puede revertirse por lo que nos acabas de explicar? Todavía faltan los votos del Perú rural, aunque van muy rápidamente. Ahí podría detenerse también el conteo. Esta velocidad del conteo podría irse retrasando cada vez más, ¿no? Es posible, además porque según todas las muestras que se han estado hablando, sobre todo ya después del boca de urna, eh, mira, las proporciones son bastante claras. En el caso de Fujimori, definitivamente su ventaja en Lima es muy amplia.
tiene alrededor del 60%, mientras que el otro 40% lo tiene el señor Sánchez. Digo así a números duros, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, más bien lo que ocurre al interior del país, y no estoy hablando solamente del Perú rural, estoy hablando del interior del país, es decir, distinto a Lima, porque Lima es la ciudad que aglutina además prácticamente un tercio de todo el padrón electoral, pero más bien Sánchez es muy fuerte en el sur del país. Llega a tener casi 66%, donde la señora Fujimori más bien tiene un porcentaje mucho menor, casi un tercio. Entonces, como digo, ahorita se está haciendo el conteo rápido, está avanzando muy bien, claro, sobre todo para generar, dilucidar, más bien despejar, perdón, esta incertidumbre que todavía estamos todos los peruanos por el margen tan pequeño, pero indudablemente conforme se vaya haciendo el conteo rápido y comience a abarcar el sur del país y también comienza a tomar Perú rural, que probablemente ahí se estanque un poquito, y además, como vas a ver en estos conteos rápidos, también ya comienzan a salir las impugnaciones de actas, entonces se va a poder tener más o menos un panorama más claro, pero ahí es donde creo que definitivamente la distancia se va a cortar. Quien gane va a ganar por prácticamente, según lo que dicen los especialistas, con una proyección de casi 1%. 1% es poquísimo, es casi lo mismo que ocurría en el 2021. La verdad, por eso decía, estamos repitiendo la foto del 2021. Ahí ya lo decías, un total de actas impugnadas hasta ahora con un 40%, ya estamos en el 40%, no se han movido mucho las cifras, 52.6% para Keiko Fujimori, 47.3% para Roberto Sánchez, el 40% hasta este momento, pero ya con este 40%, un 0.6%, 618% de actas para el envío a la autoridad electoral, al Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, imagínate, si la distancia es de el 1%, un poco más o un poco menos del 1% entre uno y otro, el 0.6% de actas revisables, pues pueden darle la vuelta a la elección tranquilamente. Por supuesto, mira, para que tengas una idea, ahorita para Roberto Sánchez creo que pasó a la segunda vuelta, si no me falla la memoria, con una distancia de entre 20.000 y 30.000 votos respecto de Rafael López Aliaga. Por eso es de que los otros, tanto Rafael López Aliaga como incluso Jorge Nieto, que ha sido el otro que ha pasado también, se quedó con Rafael López Aliaga en una distancia también de 1.y pico% de diferencia. Claro, por eso es que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones ha sido tan criticada y, como bien decía Santiago en su momento, ha presentado y ha dado lugar a esta narrativa, al parecer infundada definitivamente, del famoso fraude. Pero es justamente por el margen de diferencias. Prácticamente van a ganar quien gane la presidencia va a ganar por 30.000 votos. Una diferencia de 30.000 votos es nada. Por eso es que definitivamente las impugnaciones de actas pueden marcar cierta diferencia. El margen se da justamente como para que gane el que esté mejor organizado en la defensa del voto. Y ya me comentaba mi productor, sí, la coincidencia que hay con lo sucedido en 2021. Hay una extraordinaria coincidencia, incluso en las actas revisadas. A ver si podemos repetir esa tabla de lo que pasó en 2021, aclarando que es la de 2021, no la actual, para que tengamos idea de que pues estamos ante una especie de déjà vu, Luciano, podría ser, ¿no? Porque básicamente, claro, cambia un actor solamente, que sería Pedro Castillo por Roberto Sánchez. Pero vamos a ver si tenemos esa. Ya está llegando, Keiko Fujimori, pero ahí la tengo. Es que me llega un poquito de retraso, pero ahorita la tengo enseguida. Pero ahí puede haber lo que pasó en la elección del 2021, cuando Pedro Sánchez finalmente le da la vuelta. Ahí está. Era la misma distancia, prácticamente. Exactamente. Estábamos con 52,9% de Keiko Fujimori contra 47,1% de Pedro Castillo, y se le da. Era la medianoche en 2021. Hoy estamos en el mismo escenario, Luciano. 52,6% para Keiko Fujimori, 47,3% para Roberto Sánchez. Sí, qué coincidencia, pero si notas, así están las cosas, no ha cambiado nada. Y mira las cifras, mira cómo terminó Castillo con 50,13 y Keiko Fujimori con 49,87. Y te comento que en el 2021
el ejército de personeros de la señora Fujimori impugnaron cantidad de actas que los jurados electorales, nosotros tenemos un sistema de 2 pisos, jurados electorales especiales, es decir, distritales, y que luego van en apelación a una corte de cierre, que es nuestro Jurado Nacional de Elecciones. Prácticamente llegamos casi a mitad de julio, el Jurado Nacional de Elecciones resolviendo las impugnaciones. Prácticamente la transferencia, estos grupos de transferencia que se hacen de gobierno a gobierno, se hicieron prácticamente faltando 2 semanas, si no me falla en la memoria, al 28 de julio, que es que por mandato constitucional tiene que asumir funciones el presidente que resulte electo. Entonces, la foto es casi la misma. Y como en esa oportunidad, sí. Castillo le da la vuelta por el Perú rural y pese al ejército de impugnaciones de la señora Fujimori. Ahora, ella definitivamente, la experiencia hace que uno aprenda. Definitivamente ella esta vez ha desplegado un equipo de 30.000 personeros, una cosa pero realmente descomunal, porque tiene claro que definitivamente, según las proyecciones, van a terminar casi en la misma foto. Entonces, a pesar de que hoy tengamos un resultado aquí del conteo oficial del Organismo Nacional de Procedimientos Electorales, nos vamos a tardar hasta... ¿Cuándo se diría que ya, digamos, es del Jurado Nacional de Elecciones, ¿verdad? El que diría ya, el presidente es esta opción. Eso todavía faltaría un mes y medio. Dependiendo de la cantidad de impugnaciones. Te comento, nosotros aquí en Perú tenemos este sistema. Quien organiza el proceso electoral, por tanto, y además quien cuenta los votos, es un organismo que se le llama Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE. Entonces, se encarga de la logística, de llevar adelante la elección y de contar los votos. Una vez que termina y recibe no solamente el resultado final de los votos, sino que además tiene las impugnaciones. Todo eso lo remite a lo que es la justicia electoral, que como lo comenté hace un momento, tiene 2 pisos. Jurados electorales especiales distritales y en apelación cierra el Jurado Nacional de Elecciones. Para responder tu pregunta, tendría que decirlo con base a lo que sucedió en el 2021. El Jurado Nacional de Elecciones recibió todo en su momento de la OMPE, recibió resultados, recibió impugnaciones, pero se demoraron en resolver porque hubo muchísimas impugnaciones. Pese a eso, no llegó a ganar la elección. Y claro, el tema del fraude fue otra vez recurrente, como también le ocurrió a la señora Fujimori en el 2016, y de ahí todo lo que ya sucedió. Por eso es que también, por eso decía, ¿no? El fuerte antivoto del antifujimorismo tiene que ver con esa experiencia de ella, de haber tenido además una bancada parlamentaria muy fuerte, pero que definitivamente, más que nada, se guió por revanchismos. Y ahora, claro, su mejor panorama ha sido llegar con Sánchez. Y Sánchez ha optado por la estrategia de emular a Castillo. No sé si eso le alcance, porque los especialistas, dice Mario, de que en el conteo rápido la diferencia de 1% todavía sigue siendo un margen de error y por eso es que todo podría hasta incluso terminar definiéndose en impugnaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones. Resultados, ¿cuándo? Quizá como ocurrió en 2021, que fue a mediados de julio. Sería el peor de los escenarios en ese sentido. El peor de los escenarios, como ocurrió en el 2021, si es que quien se siente agraviado impugna todo lo que puede, que fue lo que sucedió en el 2021. Entonces, justamente porque la diferencia puede estrecharse demasiado. Tú has mostrado justamente en el Recordaris lo que sucedió en 2021. Casi a estas mismas horas de la noche, la señora Fujimori en el conteo rápido terminó ella primero con una diferencia de 1 punto y pico, pero al cabo de la medianoche terminó ella más bien estando al revés. Otra vez ocurrirá la misma historia. Bueno, por eso que decía, lamentablemente esto es decidir un presidente por margen de error, lo cual es algo definitivamente que en Perú somos un caso de estudio sobre lo que es una alta fragilidad y fragmentación de partidos políticos, porque como muchos especialistas decimos aquí en Perú,
Perú no tiene partidos políticos, somos una democracia sin partidos, que tiene a Sí, de contracorriente algo movimientos y de... Sí, sí, sí. paradójico. Estabilidad económica gracias a un banco central Es que increíble, además ¿no? termina siendo Sí. ejemplo en América Latina. Esa es la contradicción que tenemos nosotros aquí en Perú. Bueno, a lo mejor es la clave, ¿eh? No sé si para toda América Latina sea lo más, pues que queremos estabilidad económica, pues hay que estar cambiando presidentes a cada momento. No, no creo, pero ¿sabes qué? Una cosa que creo que merece reflexión es que a pesar de que efectivamente el tema de la violencia, sobre todo la delincuencia, no tanto de la violencia, creo que la delincuencia, y que sigue nuestra encuesta arrojando ese tema, la encuesta de CEN en español, pero coincidente con otros ejercicios, vamos a escuchar, si te parece, a Roberto Sánchez. Se le adelantó Keiko Fujimori, es el que está dando ahorita algunas palabras desde un balcón. Vamos a escuchar a Roberto Sánchez, que ya lo tenemos listo. Adelante. Evidenciado, que han publicado justamente de parte de Ipsos al 100%, justamente pues donde lo colocan en primer lugar con 50.3% por debajo de Keiko Fujimori con 49.7%. Agradece en estos momentos de esta forma pues el candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino. Hace instantes se le vio bastante emotivo abrazando el sombrero y justamente pues levantando también los brazos, como lo vemos en estos momentos pues que siguen celebrando. Vemos cómo es que en estos momentos la plaza hace arengas justamente frente al candidato presidencial en este conteo rápido, y era justamente lo que él también estaba esperando, era lo que comentó cuando llegó Con compañero de fórmula, y agradeciendo al electorado. No sé si habrá palabras o ya las dio hace un momento, con eso nos vamos a quedar, de que seguirán atentos a el conteo que está realizando. Y estamos a la espera de lo que suceda con Keiko Fujimori desde su casa electoral, desde su casa de campaña, en donde pues, se le espera desde hace ya casi 3 horas que comenzó, que se había sido convocada para una conferencia de prensa, pero todavía no sale. ¿Cómo va el conteo oficial? Ya 41%, a ver si tengo actualizado, 43% y prácticamente no hay movimiento. 52,7% Keiko Fujimori, 47,2% Roberto Sánchez. Como le decía, estamos a la espera de las palabras de Keiko Fujimori, quien es la puntera según el conteo oficial hasta este momento y según también el conteo rápido realizado por Ipsos, Perú 21 y Latina. Ese conteo rápido, a ver si tenemos las cifras de la producción, a mi compañero productor le vamos a pedir estas cifras. ¿Qué dice el conteo? No tenemos todavía el conteo rápido. No el conteo rápido, me refiero a la encuesta, no, a la encuesta boca de urna, a esa me refiero. No al conteo rápido, sí. A la encuesta boca de urna de Ipsos, Perú 21 y Latín, donde Keiko Fujimori se alza o se alzaría con el 50,7% de las preferencias frente a Roberto Sánchez con el 49,3%. Esa es la encuesta a boca de urna. La encuesta a boca de urna pondría como triunfadora del proceso a Keiko Fujimori, pero esta es una encuesta y esto se puede revertir, ya lo sabemos, como ha sucedido en el pasado con las mismas elecciones en Perú. Bueno, ya vamos a retomar nuestra conversación con nuestro invitado Luciano, y también tenemos a Alexandra Ames. Gracias, Alexandra, por sumarte. Bueno, estamos viendo un comportamiento, Alexandra, para sumarte a esta conversación muy distinto a lo que fue el conteo anterior de la autoridad electoral, el conteo oficial. Ya casi 43% de las urnas, de las actas contabilizadas, 69,7% de actas para el envío al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo ves? ¿Vamos a tener un cierre esta noche o se va a tardar un poco más? ¿Cómo lo estás viendo, Alexandra? Bueno, en primer lugar, esto es un déjà vu absoluto del 2021, en donde tuvimos en la primera boca de urna, que es a la salida del balotaje, una encuesta en donde ponía a Keiko Fujimori primero, y luego, pues, horas después, en ya el conteo rápido de las actas, que es la suma de ciertas actas de las mesas representativas a nivel nacional, en donde se voltea esta situación en favor del candidato en segundo lugar, en este caso Roberto Sánchez.
Entonces, definitivamente seguimos teniendo un empate técnico. Esto es una representatividad a nivel nacional, no recoge los votos del exterior, pero vamos a demorar todavía unos días en contar. Alexandra, permíteme un segundo que ya tenemos las palabras del candidato Sánchez. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo. Porque este va a ser el último pronunciamiento del día de parte de Roberto Sánchez Palomino. Aquí suponemos ya se va a casa. Vamos a escucharlo justamente en estos momentos entonces. Hermanos, compañeros, pueblo de todas las sangres, pueblo profundo, pueblo peruano, hoy, en esta noche bendita, en nuestro santo pueblo, el Perú de todas las sangres, viene anteponiendo la voluntad primaria de la recuperación de la democracia para todos los pueblos. Este día de la bandera nacional, este día de la dignidad, este día del pueblo, empieza, hermanos y hermanas, el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso que se ha apropiado de nuestro gobierno. ¡Abajo el pacto mafioso! ¡Abajo! ¡Abajo la corrupción! Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del movimiento popular, en nombre de los liderazgos que han confluido en este consenso político, en esta unidad con nuestros pueblos del movimiento popular, nuestros pueblos quechuas, aymaras, amazónicos, el Perú de los centros poblados, de los pequeños agricultores, de los transportistas, de los maestros, de los comerciantes, de los más pobres de nuestra patria, que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo. Quiero desde este espacio reiterar la voluntad inicial de apoyo y respaldo a un proyecto que quiere reinstalar los estándares de democracia, que quiere parar con esta inestabilidad política que se ha apoderado no solamente de las instituciones, que ha copado el sistema de justicia, que tiene sometido al pueblo en criminalidad, muerte, desprecio y exclusión. Pero sobre todo, es el momento, hermanos, del gran consenso de los patriotas, los demócratas, aquellos que estamos convencidos que el único enemigo de la patria es la corrupción, la pobreza, la exclusión, el hambre, la anemia, el olvido de nuestro pueblo, que será una prioridad de nuestro gobierno. En esa línea, hermanos, queremos poner delante de ustedes la serenidad,
queremos poner delante de ustedes el respeto democrático al sentido del voto del pueblo peruano. Hoy, en el conteo rápido, hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia. Pero como corresponde a un pueblo demócrata, este es el momento de la defensa del voto, de la transparencia electoral, para cuando en el procedimiento también se dé el resultado electoral al 100%, la proclamación electoral en los días hacia adelante. Invoco a nuestros personeros, al movimiento social, a las instituciones democráticas para respetar, exigir el respeto al resultado electoral y la voz del pueblo. Pueblo hermano, pueblo compañero, claro que vamos a poner en el corazón de nuestra patria la gran prioridad de dar justicia a nuestros hermanos que fueron vilmente asesinados. ¿Por qué? Porque un nuevo comienzo de la patria implica, compañeros, el reconocimiento de la justicia a las más de 50 familias que siguen llorando a sus hijos. ¡Mártires del Sur! ¡Justicia! ¡Mártires del Sur! ¡Justicia! ¡Mártires del Sur! ¡Justicia! Porque le vamos a dar justicia. Jamás será olvidada, la sangre derramada, jamás será olvidada, la sangre derramada, jamás será olvidada. Una sana democracia, un sano desarrollo, implica el respeto irrestricto a la vida y los derechos humanos. Y si la voluntad del pueblo y del consenso de diferentes liderazgos nos ha traído esta voluntad social, voluntad mayoritaria, voluntad democrática, implica, hermanos y compañeros, parar el desprecio como forma de política, parar la discriminación como asunto político. No, necesitamos que los derechos humanos, la justicia, el desarrollo, el respeto a la dignidad sean los nuevos parámetros de la recuperación de un gobierno democrático, compañeros. Democracia sí, dictadura no. 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 Somos respetuosos de los estándares democráticos. Y en ese marco legal, constitucional, y las atribuciones de un gobierno constitucional, daremos también en el corazón de nuestro pueblo una reivindicación a ese maestro chotano, a ese campesino que hoy es un perseguido político y que su pueblo promoverá el gran consenso de nuestra patria para, con el debido proceso y el reconocimiento de las prerrogativas del derecho, conquistar, otorgar la gracia presidencial que implique la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo. ¡Pedro Castillo! ¡Pedro Castillo! ¡Pedro Castillo!
Necesitamos, como pueblo sereno. Miren, era Roberto Sánchez, pero nosotros ahora vamos a ir con imágenes, con unas cifras muy importantes. Bien, bueno, ahí estaba ya también nuestra televisora afiliada anunciando que se quedaban estas imágenes de Roberto Sánchez y estamos a la espera de la salida de Keiko Fujimori para que dé su punto de vista, muy posiblemente esperando algunos resultados oficiales y también los resultados de algunos conteos rápidos que se están dando a conocer. Básicamente se mantiene el margen de error, esa distancia mínima, cercana, que habla de un empate técnico que seguramente se tendrá que dirimir en los procesos que vienen ahora, en los procesos de impugnación, en los procesos postelectorales. Y continúo con nuestros invitados. Estamos a ver, quiero escuchar a la producción, a ver que nos hable. La mayoría social, la ¿Tenemos mayoría ahí? política para retomar el seguimos. democrático. Estimado economista, líder del partido político Ahora Nación, Alfonso López Chao. Quiero reconocer el liderazgo de Alfonso López Chao, que ha acudido a esta necesidad de pensar más allá de nuestra orilla política, poniendo al Perú la democracia, la justicia, la eliminación de la corrupción, la lucha contra la pobreza como esos estándares importantes de un nuevo comienzo patriótico. Desde aquí te ovaciono, expreso mi admiración y el trabajo oportuno para devolverle la paz social a nuestro pueblo, estimado y gran Alfonso López Chao. Alfonso, amigo, el pueblo está contigo. Alfonso, amigo, el pueblo está contigo. Alfonso, amigo, el pueblo está contigo. En esa misma línea, en esa misma vocación, hermanos, en esa misma vocación de la apertura, del consenso y de acudir al llamado de nuestro pueblo, he de reconocer precisamente el liderazgo del Partido Político Nacional Obras. Sí, porque don Ricardo Belmont se integró al consenso, poniendo por delante la necesidad de la recuperación de la democracia. Desde aquí, gran señor, te saludo, expreso mi respeto y reafirmo mi compromiso democrático por devolver ese camino patriótico de justicia para todos los pueblos. Gran Ricardo Belmont, desde acá te ovaciono, hermano. Belmont, amigo, el pueblo está contigo. Belmont, amigo, el pueblo está contigo. Belmont, amigo, el pueblo está contigo. En esta voluntad, hermano, de confluir y lograr esa mayoría política sin la cual no hubiéramos llegado a este expectante punto de partida y punto de llegada para recuperar la democracia, para devolver con ese pueblo y esa mayoría social la estabilidad democrática, la estabilidad política que van a ser prioridad. Por ello, hay fuerzas políticas que también han confluido con esta mirada patriótica y que quiero saludar desde acá. Al partido político, primero la gente, por su voluntad, su trabajo, su cooperación incondicional al bloque popular, al trabajo patriótico con el pueblo. Asimismo, la alianza política Venceremos. Quiero agradecer esa voluntad de trabajo que puso a su disposición no solamente cuadros profesionales, técnicos, equipos de hombres y mujeres dispuestos a la recuperación de la democracia, hermano.
Compañeros y hermanos de la Alianza Política Venceremos, que está integrado por Voces del Pueblo y el Nuevo Perú. Mi respeto a esa vocación de consenso por la patria, hermanos. Ayer en la tarde recibí la invitación del Comité Ejecutivo Nacional de País para Todos, una fuerza política que ha logrado presencia parlamentaria en la Cámara de Diputados con 7 valiosos diputados. Y ellos, hermanos, también se integran a esta vocación de consenso ante el llamado del movimiento popular del Perú que quiere justicia. Es decir, estamos avanzando con la voluntad arrolladora para revolvernos en nuestra patria, la democracia, la justicia, compañeros. Unidad para luchar, unidad para vencer, unidad para luchar, unidad para vencer, unidad para luchar, unidad para vencer. Hermanos, compañeros, peruanos y peruanas, en el ejercicio democrático hemos sido capaces de abrir la cancha, de escuchar el grito de los pobres, el grito de los excluidos, de los que necesitan justicia. Llamado, también ha acudido un líder político que puso también su voluntad para aportar en este proyecto. Y quiero saludar a George Forsyth por su trabajo, por su aporte y su liderazgo a favor de los pueblos de nuestra patria. Forsyth, amigo, el pueblo está contigo. Forsyth, amigo, el pueblo está contigo. Forsyth, amigo, el pueblo está contigo. Hermanos, compañeros, esto recién empieza. Hay trabajo por hacer. Y como corresponde al método democrático electoral, avancemos con serenidad. Llamamos al gran consenso a todas las fuerzas políticas para que podamos reinstalar la democracia, la justicia, el equilibrio de poderes, la separación de poderes. Tenemos que parar con esta inestabilidad que significa muerte, injusticia y pobreza para nuestro pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Este mensaje es un mensaje, hermanos, de agradecimiento. Es un mensaje de reconocimiento a la voluntad de ustedes, que ha sido posible traernos hasta aquí. Falta poco para lograr una mayoría social contundente que le devuelva la fe a nuestro Perú, que le devuelva la fe de patria, que nos devuelva la fe de peruanidad. Tenemos que parar la corrupción, el copamiento del sistema de justicia, lograr el consenso suficiente para derogar esas leyes pro crimen que están golpeando la economía a los pueblos de toda nuestra patria. ¡Abajo las leyes pro crimen! ¡Abajo las leyes pro crimen! ¡Abajo el pacto mafioso! Asimismo, quiero agradecer a los más de 300 profesionales, líderes, impulsores de diferentes sectores, la agricultura, el transporte, el comercio, los maestros, los estudiantes, los obreros, pero también un conjunto de profesionales que fueron convocados y que incondicionalmente han venido
a fortalecer nuestro equipo técnico, nuestro equipo político, nuestro equipo programático. Desde aquí quiero saludar a algunos de ellos. Saludo esa vocación dispuesta del ex canciller, ex embajador, el señor Manuel Rodríguez Cuadros. Manuel, amigo, el pueblo está contigo. Manuel, amigo, el pueblo está contigo. Manuel, amigo, el pueblo está contigo. Asimismo, ustedes ya conocen de los diferentes nombres y cuadros que están trabajando con nosotros. No todos están acá en este momento, pero quiero mencionarles algunos de ellos. El doctor Hernando Ceballos, ex ministro de Salud. El pueblo está contigo, Hernando, amigo, el pueblo está contigo. Asimismo, no se encuentra aquí, pero quiero reconocer su trabajo y su aporte a Pedro Franque, a Oscar Dancur, a Sinesio López, a José de Chávez, a Enrique Misetti, a César Guardiz y por Gustavo Guerra García. Asimismo, reconocer el trabajo articulador. Líderes de partidos políticos a su lado, mientras que en eso Roberto Sánchez sí ha tenido una mejor fortaleza. ¿Pero por qué no ha hecho alianzas Fuerza Popular con ninguna? Bueno, continuamos. Estamos viendo este cierre de la jornada por parte de Roberto Sánchez, el candidato, pues que está dando un discurso prácticamente de triunfo. Y vamos a continuar con nuestros invitados. Tenemos a Alexandra Ames, analista, y a Luciano López, también analista, que nos están acompañando desde Lima para esta transmisión que estamos realizando en YouTube. Bueno, un discurso triunfalista, Alexandra, Luciano, estamos a la espera. A ver, vamos a poner el contexto porque me parece que es algo importante. Por una parte tenemos que el conteo rápido realizado que estamos publicando por medio de CNN, realizado por Ipsos, Perú 21 y Latam, dan una ligera ventaja de Keiko Fujimori con el 50,7% frente al 49,3% de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Una muy ligera ventaja en margen de error, lo que da este conteo rápido, esta consulta a boca de urna. Es una encuesta a boca de urna de Ipsos, Perú 21 y Latam. Lo que estamos viendo del resultado oficial de las elecciones es que ya casi llega al 50%, estamos en un 50% de las actas ya revisadas, conteo oficial, que mantiene una ventaja de Keiko Fujimori con un 52,6% frente al 47,3% de Roberto Sánchez. Esto el conteo oficial a 50%, todavía falta mucho y podría cambiar. Pero hay otras encuestas de conteo rápido que no estamos transmitiendo como parte de CNN porque no cumplen con ciertos requerimientos por parte de la cadena y de nuestros especialistas. Pero estas encuestas rápidas le están dando un ligero triunfo muy pequeño a Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori. Son conteos rápidos, encuestas rápidas. Y esto es importante porque es por eso que estamos viendo esta reacción por parte de la campaña de Roberto Sánchez. Ahora sí regreso al momento. Creo que era importante decirlo porque si no, no entenderíamos qué es lo que está pasando en esta narrativa. Vamos contigo, Alexandra Ames. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo ves este discurso de Roberto Sánchez? Cuéntanos. Histórico, o digamos
Bueno, sin lugar a dudas, todavía nos encontramos en un empate técnico. Creo que es importante que quienes nos están escuchando y viendo en este momento sepan diferenciar las distintas herramientas que surgen el día de las elecciones en Perú. A las 5 de la tarde sale algo que se conoce como el flash electoral, que es una encuesta que se le hace a todos los electores que salen de votar y se le pregunta su voto. El margen de error ahí suele ser mayor, porque el elector podría no necesariamente decir por quién votó en la realidad, ¿no? Luego, hace pocos minutos, se ha publicado el conteo rápido, que es el conteo de ciertas actas en determinadas mesas a nivel nacional que permiten cierta representatividad para saber cómo se ha votado dentro del país. Cuando me refiero a dentro del país, significa que no estamos contando los votos del extranjero. Y lo que estamos viendo en pantalla en este momento, el conteo de actas electorales que llega al 50%, es el conteo oficial de las actas, uno a uno, de más de 92,000 mesas que tenemos a nivel nacional y fuera del país. Entonces, ya se ha hecho un conteo oficial del 50%, estamos hablando de 45,000 actas que han sido procesadas. Al día de hoy vamos a cerrar probablemente con un 70-75%, el día de mañana con 80-85%, y normalmente ya deberíamos tener cierta predisposición a saber quién es el ganador cuando tenemos este avance, pero cuando el margen es tan pequeñito como el que estamos viendo, todavía no podemos determinar quién podría realmente ser el candidato. Pero definitivamente la historia se repite en el 2021. Primero salió Keiko Fujimori con muy poco margen sobre Pedro Castillo y horas después esto se volteó, como acaba de suceder en este momento, ¿no? Ahora, voy a conversar también con Luciano. A ver, sí, un déjà vu parece, pero ya lo mencionabas tú desde un inicio que empezamos a conversar, Luciano López, una encuesta que se va a definir por margen de error. Lo que vamos a tener hoy es a dos candidatos que se proclaman ganadores. Eso es lo que tendremos esta noche, prácticamente, Luciano. Sí, en realidad es exactamente, es un déjà vu. Mira, yo justo tengo acá a la mano los resultados del 2021, a boca de urna, que es lo que señala Alexandra, es decir, la gente que sale de la votación y que le encuestan y le dicen por quién votó y no necesariamente te dicen la verdad y además también no necesariamente cubre el interior del país, sobre todo lo que llamamos el Perú rural, ¿no? Por ejemplo, en esa oportunidad, Pedro Castillo salía con 49.7 y Keiko Fujimori con 50.3. Cuando fue el conteo rápido, Pedro Castillo pasó al primer lugar con 50.2 y Keiko Fujimori con 49.8. Y acá viene el dato interesante. Los resultados del conteo rápido al 100%, perdón, del conteo al 100% de OMPE salió exactamente igual que el conteo rápido de Ipsos, 50.2, 49.8. La diferencia fue de 0.4. Ahorita, efectivamente, ya las encuestadoras privadas que Ipsos, Datum, aquí en Perú, que ya sacaron el conteo al 100%, por ejemplo, Ipsos está dando una diferencia de 0.6, pero es lo que señala Alexandra, exactamente. Desde el punto de vista estadístico, estamos en un empate técnico. Y como lo mencionaba hace un buen rato, que también estábamos conversando antes que ingrese Alexandra, todavía van a faltar las impugnaciones, que es lo que va a llevar a una resolución final del jurado, y eso todavía va a ocurrir dependiendo de cuántas impugnaciones pongan, ¿no? Porque si ponen la cantidad de impugnaciones que se pusieron en el 2021, el jurado terminó de calificar, creo que en la segunda semana de julio, primera semana de julio. O sea, lo cual es complicado. Lo cierto es que es muy pequeño. 0.4 fue lo que ganó Castillo en 2021. Ahorita el conteo rápido extraoficial, por decirlo de alguna manera, de estas encuestadoras está dando 0.6. Prácticamente es lo mismo, pero es un empate estadístico y todavía faltan impugnaciones si es que queremos decir las cosas objetivamente como corresponde.
Sí, bueno, yo debo insistir, CNN, nosotros estamos publicando la encuesta a boca de urna, esa encuesta que se dio a conocer a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, de Ipsos, Perú 21 y Latam, en donde se marca esta ligera, muy ligera ventaja de Keiko Fujimori. Estos datos CNN no los respaldan, no los acredita, los del conteo rápido, porque no hay coincidencia en ciertas metodologías que nuestros especialistas deben calificar, pero son los datos que ahorita, digamos, están publicando y que están provocando todo lo que estamos viendo. Se lo cuento porque si no, no tendría sentido ver lo que estamos pasando, es decir, ver lo que está pasando con esta reacción de Roberto Sánchez y lo que veremos en un momento más de Keiko Fujimori. Estamos a la espera también de la salida de Keiko Fujimori, por supuesto. Ahora tendrá relevancia nuevamente y será puesto a prueba el sistema electoral, Alexandra, ya cuestionado. Ahí sí creo que va a tener problemas con lo que pasó en abril, el 12 y 13 de abril. Tendremos que ver ya autoridades electorales actuando de manera muy transparente, muy limpia con todo lo que viene ahora de procedimientos, de juicios, de impugnaciones, Alexandra. Sí, bueno, definitivamente en la primera vuelta hubo una serie de irregularidades en el proceso de manera procedimental que mermó la confianza ciudadana respecto a la transparencia y la legitimidad de la elección en la primera vuelta. Sin embargo, hemos tenido observadores internacionales que han coincidido en que no ha habido ninguna alteración de la elección popular y que el fraude se ha descartado, como algunos partidos políticos trataron de insertar como corriente de opinión en la ciudadanía y en algunos medios de prensa, incluso aquí en el Perú. Pero ahora no se han presentado esas irregularidades, el proceso ha estado bastante mejor ordenado que en la primera vuelta. Sin embargo, no descartaría precisamente que al no estar contentos con este último resultado, este último avance que estamos viendo, la candidata o el candidato que no se sienta que está ganando pueda insertar nuevamente esta narrativa del fraude. Recordemos que en el 2021 la señora Keiko Fujimori no reconoció los resultados para Pedro Castillo y fueron varios meses en los que se insistió en esta narrativa de fraude que desde mi perspectiva personal creo que gastaron esfuerzos en ello cuando hubieran podido hacer otros esfuerzos más bien en generar consensos, en permitir políticas públicas de atracción a la inversión privada, en hacer una mejor gestión para prepararse para las siguientes elecciones, pero no se hizo, ¿no? Entonces ahora lo que yo quisiera como ciudadana es que el candidato o candidata perdedor o perdedora puedan aceptar rápidamente los resultados y ponerse a trabajar en búsqueda de consensos para la gobernabilidad del país. Para hacer una denuncia o montar una estrategia de fraude, tienen que haber elementos con base en la realidad. ¿Existen actualmente, Alexander? Bueno, primero vamos con Luciano. En tu punto de vista, ¿habría elementos como para denunciar un fraude o hoy no ha habido esa percepción? En mi opinión, no, porque efectivamente acá hemos tenido misiones internacionales de observadores que al momento de emitir sus informes lo que han señalado es lo que ha señalado Alexandra, que son unos problemas procedimentales que definitivamente no se pueden dejar de lado, porque irregularidad es una irregularidad procedimental, pero una irregularidad con fraude es otra cuestión. Y sobre eso, ninguna misión internacional lo ha señalado como tal. Entonces, base para eso no hay. Y hay un antecedente que es muy importante que tenemos aquí en Perú, lamentablemente, y es que en el año 2000, o sea, mira hace cuánto tiempo, en el año 2000, justamente las misiones internacionales, todas las que estuvieron aquí, dijeron de que la elección que justamente permitía la reelección de Alberto Fujimori, esa sí estuvo fraguada. O sea, y el antecedente es importante justamente por la misión de observadores. Eso no está hoy. No hay base al menos como para ello. Por eso es que coincido. Sería lamentable si es que incorporan esta narrativa porque va a generar más zozobra. Y definitivamente quien gane va a ganar por un pequeñísimo
margen, ¿no? Nuevamente, perdón que siempre estoy insistiendo con esto, pero es que tenemos presidente por margen de error, lo cual es terrible, y sobre todo porque si es Sánchez, va a tener sobre todo muchos problemas en el Parlamento, porque él tiene una bancada muy pequeña, tanto a nivel de diputados como a nivel de senadores, y él es el que más bien está llamado a generar el mayor consenso. Sí, bueno, has insistido esa parte del margen de error y de esa polarización tan extrema que tiene. Bueno, así es en un balotaje, son uno enfrentando a otro, no hay más. Pero otros dirían, bueno, es una democracia absolutamente viva, está ahí, 50% prácticamente partido a la mitad con una opción y la otra con el otro. A ver, pero esta parte del fraude, Alexandra, ¿coincides? ¿No hay elementos ahora como para montar una estrategia de fraude electoral? No, definitivamente elementos no lo hay, no se trata solo de mi opinión, sino sobre lo que ha manifestado la sociedad civil organizada. Hay un organismo de transparencia, el NDI, que es el Instituto Democrático Nacional, financiado por Estados Unidos, y otros observadores internacionales que son los que me llevan a concluir o a opinar que no hay elementos suficientes como para ello. Sin embargo, eso no quita que nuestros candidatos presidenciales, cualquiera de los dos, no tengan necesariamente la madurez política que necesitamos para aceptar los resultados. Al ser unas elecciones tan polarizadas, definitivamente vamos a tener a un lado de la población que se rehúsa a aceptar los resultados, y tenemos hoy en día algo que nos daña muchísimo la democracia a nivel global, que son los fake news, y medios de prensa nacionales que se prestan también a no querer reconocer los resultados y a alentar este tipo de fake news que permita generar zozobra, desconfianza, deslegitimidad, y esto evita precisamente que haya una transición adecuada de un gobierno a otro como debería suceder a partir del 28 de julio. Uh-huh. Difícil. ¿Qué te esperas de si es que sale? Estamos a la espera, ya son muchas horas atrasadas después de que convocaron a una conferencia por parte de Keiko Fujimori. ¿Qué te esperarías del discurso de ella, Alexandra? Bueno, ahora definitivamente ella va a hacer un llamado a esperar que se cuenten los votos, a defender los votos. Hace unas horas salieron los dos vicepresidentes a decir que iban a aceptar los resultados de los electores, no necesariamente del resultado electoral, sino que se refirieron a los resultados de los electores, lo cual te sugiere una narrativa en la que se podría decir que van a alimentar alguna posibilidad de fraude. En cualquiera de los dos lados de los partidos políticos, me refiero a. Ya, vas por la... ya está Keiko Fujimori ya saliendo finalmente a dar su posicionamiento. Vamos a enlazarnos y si ya está con la palabra, pues la escuchamos de una vez. A ver, le pregunto a la producción, a ver si tenemos ya la imagen. Vámonos con ella. Es recibida por su equipo y por sus seguidores. Vamos, enseguida. Pues nosotros le podremos ayudar. Es más, estamos aquí para ayudarle. Tome acción y llame con su pregunta. Le diremos cuánto valor tiene su caso. Como habrán visto, producto del conteo rápido, nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra, como es el conteo rápido, que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional. Como resulta lógico, entonces, el trabajo de los personeros ahora es más importante que nunca. Repito, y este es mi mensaje a los personeros, el trabajo de ustedes en estos momentos es doblemente importante. Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo.
Él ha señalado que va a respetar el resultado oficial. Y este se producirá después de que se contabilicen el 100% de las actas. Quiero agradecer a Dios, a todos los peruanos, a los que votaron y no votaron por mí. Quiero agradecer a todas las fuerzas democráticas que han demostrado su valentía y patriotismo, poniendo los intereses de nuestro país primero, más allá de las diferencias. Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo. Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular. De ustedes depende que cada uno de los votos de nuestros compatriotas sea cuidado y respetado. Por último, hago un llamado a la comunidad internacional para que participe y se quede vigilando hasta el último momento de este proceso. Y como mensaje final, le quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza. Necesitamos calma y serenidad. Y vamos a esperar con mucha fe el resultado final. Muchas gracias. Es Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular, en una, prácticamente reconociendo que hay un empate técnico, pero muy distinto el discurso al que pronunció Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, muy distinta la actitud, muy distinta la forma en que fue recibido, por supuesto, porque aunque hay un empate técnico, es una realidad, según los datos oficiales y también la encuesta de consulta boca de urna que hemos difundido a través de Ipsos, Perú 21 y Latam, pero están estas encuestas también de conteo rápido que le dan muy ligero triunfo a la propuesta de Roberto Sánchez, al candidato Roberto Sánchez, y por eso vemos un contraste muy distinto entre las candidaturas y entre las campañas electorales. A ver, Alexandra, ¿qué viste? ¿Qué opinas? ¿Y con qué nos dejas? Bueno, justo lo que habíamos pronosticado, ¿no? Que iba a ser un llamado a la calma y a esperar los resultados voto a voto, pero hace un llamado también a los personeros sosteniendo que ahora tienen que defender justamente el voto hacia Fuerza Popular, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan estos días, pero creería que vamos a tener varios días de tensión en donde los fake news van a llover desde mi perspectiva, en donde la gente va a estar un poco confundida para, de alguna manera, querer deslegitimar las elecciones, ¿no? Vaya, Luciano López. Bueno, concuerdo, definitivamente es saludable que ella haya sido bastante cauta, que también llame a la calma. Lo que comentábamos, ¿no? Definitivamente el tema lo va a plantear en términos de la organización de la defensa del voto a través de la intervención de personeros. Y no le falta razón. Mira, tengo cifras acá de las elecciones donde ella ha participado, porque esta es la cuarta. 2011, en conteo rápido, Ollanta Humala quedó con 51-40, él terminó en el conteo final de OMPE con el mismo porcentaje y Keiko terminó con 48-60, es decir, con una diferencia de 2.80. Con PPK en el 2016 quedó en conteo rápido con una diferencia de 1% y en el conteo final de OMPE con 0.20. Y en la elección del 2021 quedó con una diferencia de 0.40. O sea, ella está habituada prácticamente a esta situación, así que le queda claro que la defensa es a través de las impugnaciones y a eso se está planteando. Y quizá especulo que esa pueda ser la razón de la estrategia de Sánchez de salir más bien en un discurso muy político frente a más bien que él no tiene la misma arquitectura de defensa de personeros que tiene ella. Entonces, quizá pueda estarse adelantando. Oye, pero Luciano, pero también un discurso triunfalista, en donde, ¿no? Yo creo que totalmente. Es que por eso digo, puede ser una estrategia,
Puede ser una estrategia porque él sabe que no tiene la arquitectura de defensa de voto que tiene ella. Entonces puede ser porque el margen es muy pequeño. Sí. Toda la defensa se va a ir ahí. Entonces por eso es que probablemente él se ha adelantado a algo mucho más político. No estoy diciendo que esté bien. Estoy haciendo un análisis político de lo que especulo pueda ser la razón y que él salga justamente como para que si algo le es adverso, lamentablemente este discurso, esta narrativa que se ha inyectado no ahora, sino desde el 2021, y otra vez ahora en la primera vuelta con López Aliaga, etcétera. Entonces, como que pueda ser que él, sabiendo que no tiene esa organización que tiene su contendora, entonces él salga justamente, como decimos aquí en el Perú, a madrugar ante cualquier situación que pueda alterar las proyecciones que hasta estos momentos han salido. Esa es una especulación, no digo que esté bien, estoy haciendo un análisis político de la situación. Sí. Además, bueno, Roberto quiero Sánchez agradecerles a los estaba dos. Dime, Alexandra, te escucho, perdóname. No, además Roberto Sánchez ha hecho un llamado a más bancadas del Congreso, alianzas, a diversos partidos de izquierda, centro-izquierda, porque de alguna manera quizás necesite que desde ya se arme una coalición, ¿no? Exactamente, y urgente, porque de otra manera se ve muy complicado operar en el Congreso como ha sido. Gracias a los dos, Alexandra Ames, Luciano López, gracias por compartirnos su tiempo en esta intensa y muy interesante noche. Esto es el primer capítulo, así hay que verlo. Estoy viendo todavía el debate que hay en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube.